Estamos predicando lo mucho que conozco y lo poco que sé. Lo mucho que conozco. Cada vez me doy cuenta que sé mucho, que conozco mucho o conozco. Cuando usted conoce algo, se da cuenta que sabe menos. Cuando usted estudia a profundidad un tema, se da cuenta que usted sabe menos. Y aquí hay un punto interesante, y es que el conocimiento no siempre es sabiduría profunda. Hay personas que conocen mucho de temas, de situaciones, de técnicas, de teorías, pero son muy pocos aplicando. Hay muchas personas que se han graduado como profesionales en finanzas, pero las finanzas personales no es que estén muy bien. Hay personas que están estudiando contaduría, pero todo lo que entra, sale. Por cierto, yo descubrí a mis 42 años que no bajaba de peso. Y yo hacía ejercicio y no bajaba de peso. Y en la casa, como todo casa, que casa de herrero, cuchillo de palo, mi esposa es nutricionista y lo que menos hago es prestarle atención a mi esposa, sino que le presto atención al ChatGPT. Que por más que hagas ejercicio, tu cuerpo es un banco donde tú metes calorías y sacas calorías. Si tú haces ejercicio, estás sacando calorías. Pero si te comes una hamburguesa con papa frita y gaseosa, metes calorías. Entonces, hay un tema que se llama déficit calórico. Ahora estoy en ese tema. Estoy bajado 1,5 kilos con este tema del déficit calórico, que mido lo que consumo versus lo que gasto. Y la idea es que siempre, todos los días, esté teniendo un déficit calórico. Tengo un reloj que me está diciendo, aquí ahora mismo he quemado en el día de hoy 2,148 calorías. Si yo me como una pizza son 3,000 calorías. Ya perdí. Entonces, cuando me voy a pesar, le digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y por más oración que haga, y por más declaración de poder que haga, el peso me va a decir una verdad. Estás ingiriendo más de lo que estás gastando. Entonces, son cosas que uno aprende a conocer. Uno aprende a conocer su cuerpo. Uno aprende a ser sabio a la hora de comer. Uno aprende a ser sabio en eso. A veces podemos conocer acumulando información, pero nos cuesta o no es lo mismo entender. Una cosa es saber lo que dice la palabra de Dios y otra cosa es comprender lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, pero otra cosa es vivir accionando mi fe creyéndole a Dios. Eso es diferente. No es lo mismo conocer que hacer, entender, discernir y aplicar. Quiero colocar un ejemplo un poco ridículo, pero para que veas tú de que es mucho lo que uno conoce, pero poco lo que uno sabe. Usted, cuando aprendió a cocinar, dígame si le fue fácil aprender a cocinar bien a preparar un arroz blanco. Vea, eso hay teorías, debates. Se tiene que abrir la urna virtual para decir cómo se prepara un arroz blanco. Cada casa hace su arroz blanco a su manera. Una cosa está claro. Por cada vaso de arroz, 2 de agua. Pero hay una teoría que dice, pero se le niega media. ¿Alguien ha escuchado eso? Se le niega medio. ¿Y quién se pone de acuerdo? No hay una estandarización para poder hacer un arroz blanco. Otra pregunta que uno hace con el arroz. ¿Se le echa aceite o no se le echa aceite? Otra pregunta. Se abre el debate. Urna virtual. ¿Cree usted que se le echa aceite al arroz blanco? ¿Sí o no? Algunos dicen que es para que se haga el cucayo. Cucayo, para los que nos ven internacionalmente, es el quemado del arroz que queda tostado y que se puede comer al final con un tinto espectacular. El cucayo. También busque el suero. Gracias, muy amable. Otra cosa, bueno, yo he entendido, porque le estoy hablando de esto porque ahora yo que estoy con esto del déficit calórico, estoy aprendiendo a cocinarme, a hacer la comida, a hacer mi comida. Y quiero hacer el arroz blanco y no me sabe rico sin aceite porque yo lo hago
sin aceite por el déficit calórico. Pero he entendido que uno le echa aceite, bueno, en mi caso, para poder sofreír el ajo. Hacer de que el ajo perfume, aromatice. Ajo. El aliño. Uno aprende términos. El arroz, ¿verdad? Entonces, uno aprende eso. Ahora, otra pregunta. ¿A qué fuego se debe colocar el arroz? ¿Fuego alto, fuego medio o fuego bajo? Si usted ve un tutorial en España de cómo hacen el arroz, usted va a decir, están locos. Porque ellos dicen en España, usted lo puede poner a fuego lento y de una vez le coloca la tapa. Imagínate. Yo una vez le puse la tapa al arroz y cuando llegué, un burbujerío que había. ¿Sí le ha pasado eso? Burbujerío, se llama burbuja. Entonces, ¿cómo es? Mi mamá me enseñó que se coloca fuego medio alto, ¿sabes? Ni siquiera medio o alto, sino medio alto. Medio alto. Y uno espera a que el agua hierva. ¿Cuándo es el momento de colocar la tapa? ¿Y cuándo se seca? La explicación es cuando deje de burbujear el arroz. ¿Verdad? Técnica. Y a partir de ahí uno lo tapa y tiene que ponerle fuego bajo. Bueno, le cuento que yo hice todas esas técnicas y el arroz me quedó como arroz con leche. Yo quería un arroz volado, quería un arroz así, que uno diga seco. No sé a quién, a usted le gusta el arroz seco, suelto, me llaman suelto. No, a mí me quedó pegajoso, yo podía hacer sushi con eso. Pero una cosa es el conocimiento, la teoría, y otra cosa es aprender a hacer un arroz correctamente. Se necesita ensayo y error. Para la gloria del Señor, lo voy a invitar a mi casa a almorzar. Hago un arroz espectacular. Bueno, como a mí me gusta. Ya lo hago volado, suelto, que queda el grano entero, gloria a Dios. Y al final le dejo un poquito de cucayo, gloria a Dios. Queda bien. Pero una cosa es tener la teoría, que te enseñen la teoría, que aprendas en la universidad cómo hacer el arroz. Y otra cosa es la experiencia que llevas al conocimiento verdadero, a la sabiduría, a poder entender, a poder discernir, a poder aplicar. Otro ejemplo, todos nosotros en el partido de fútbol ayer de la Selección Colombia nos creíamos directores técnicos. Todos nosotros. ¿Por qué no metieron a Juanfer Quintero? ¿Por qué James lo pusieron en el primer tiempo? ¿Por qué? Por cierto, era gol, ¿verdad? Oye, por un callo. Por un guane. Hay que decirle a todos los jugadores que hagan pedicure. Oye, porque por un callo, por un dedo. Ustedes saben que hay personas que tienen el dedo de la mitad más largo que el cabezón. Oye, por ese dedo no fue gol. De los mismos creadores de Era Gol de Yepes, ¿se acuerdan de Yepes? Oye, pero todos nos creemos director técnico. Y todos creemos que el partido de fútbol es como un partido de PlayStation donde tú puedes colocar a Messi, Cristiano Ronaldo. Cuando tú ves que a esas personas que dirigen selecciones, los directores técnicos, la razón por la cual ganan un montón de plata es porque ellos saben trabajar con equipo, con seres humanos. Tú no sabes lo que ellos ya saben por experiencia. Hay personas hay directores técnicos que saben que tú eres un buen jugador, pero no te asocias bien con esta persona, no te puedo colocar porque en el esquema de juego, si te coloco, no tienes sociedad, no te puedo colocar. El director técnico es el que sabe cómo estás anímicamente. Te mira el director técnico, ya sabes que peleaste con tu esposa. No te puedo colocar porque me vas a ocasionar que te pongan tarjeta amarilla, tarjeta roja y me vas a perjudicar el partido. Eso lo sabe el director técnico, pero lo sabe porque ha tenido experiencia. Pero muchas veces creemos conocer cosas, pero no
sabemos realmente, no entendemos, no sabemos aplicar correctamente. Otro punto en la cual conocemos mucho pero sabemos poco es que somos confrontados con nuestros límites mentales. Quiero que sepas que tú tienes un límite mental. Tú eres inteligente. Yo sé que en la iglesia de oración somos personas inteligentes, somos victoriosos, pero nuestra mente tiene un límite. Nuestra mente tiene una capacidad que tiene un límite. Y ese límite no nos permite muchas veces comprender la magnitud del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, del propósito de Dios en la vida. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, usted no sabe qué es lo que Dios está tramando en tu vida, y hay cosas que no vas a entender, pero Dios está construyendo un camino para cada uno de nosotros. Y este punto que voy a hablar es un poco delicado. Quiero que usted me preste la total atención, no se me duerma, no se me distraiga, porque si usted se me distrae puede de pronto malinterpretar o tergiversar lo que voy a decir. Pero confronta nuestros límites mentales saber lo que sucedió en Venezuela, el terremoto. El terremoto que pasó por toda la zona de fuego, que también afectó Japón, también afectó una isla. Bueno, Japón es una isla, pero también afectó otras partes. En California, en Estados Unidos, en Los Ángeles, también hubo un temblor. Y tú ves en las redes sociales y ves un montón de pastores que están utilizando el recurso de la tragedia para decir: esto que está pasando es por culpa de la concupiscencia y el pecado de Venezuela. Eso me dio rabia. Me da rabia saber que los pastores están utilizando el recurso del terremoto, de la tragedia, para decir que es la ira del Señor por causa del pecado y de la maldición. Hubo inclusive un video donde estaban algunas personas, porque estaban algunas personas celebrando una deidad o una imagen, y estaban diciendo: tiemble, queremos que tiemble, tiemble, queremos que tiemble. Y del video sale cuando comenzó el terremoto. Y los pastores decían: viste, porque lo que declararon con su boca, eso fue lo que sucedió. Aleluya, arrepiéntete. Yo digo: wow, ¿cómo eres tú capaz y tener la osadía, tener la sinvergüencería de decir de que una tragedia es producto del pecado de una nación, cuando nosotros en Colombia o en otros países se está practicando la mayor cantidad de cosas oscuras, la mayor cantidad de cosas terribles que dan ganas de ser destruidos? Como dice el Salmo: Señor, por causa de tu misericordia no hemos sido consumidos. ¿Usted cree que Venezuela es el único país o el único estado que comete pecado? Colombia también comete locuras. Todos los países del mundo cometen locuras. Pero he visto la misericordia de Dios ahí presente, a pesar de que esté abundando la oscuridad, abundando el pecado, siempre va a estar sobreabundando la gracia de Dios. Pastor, y entonces yo quiero entender por qué sucede eso. Porque si no sucede por el pecado del hombre, entonces ¿por qué sucede eso? Quiero que sepas que Jesús ya nos
dijo que esto iba a pasar. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 8. Y está aquí Jesús hablando de las señales antes del fin de los tiempos. Las señales antes del fin de los tiempos. Dice, respondió Jesús diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Será que ha pasado eso? ¿Usted se acuerda de uno que así que? ¿Usted se acuerda de ese? Un puertorriqueño. Bueno, no hablemos de eso. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Pregunto yo, ¿estamos viviendo guerras y rumores de guerra en estos tiempos? Oh, ok. Mirad que no os turbéis. O sea, no te angusties. Por lo que está pasando, no te angusties. Dice Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, o sea, el COVID-19, habrá pestes y hambres y terremotos. Wow. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Habrá terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores. ¿Qué debe predicar la iglesia? Estamos en el fin de los tiempos. Estamos llegando al final de los tiempos. La tierra está dando las señales que Cristo está diciendo. Estamos llegando al final de los tiempos. Pero como dijo Jesús, es necesario que esto suceda. ¿Para qué? Para que la iglesia no se duerma, para que la iglesia se despierte, para que la iglesia active su fe, para que la iglesia se levante y diga, hay un Dios que está cumpliendo todo lo que Él prometió y yo sé que si estoy vivo es porque tengo propósito aquí en la tierra. Y si dejo de vivir es porque tengo propósito allá en el cielo. Pero mi vida tiene propósito en Cristo Jesús. Debemos predicar como iglesia se está anunciando el fin de los tiempos. Pero se debe predicar no bajo la lupa de la condenación, sino bajo la lupa de la gracia y de la misericordia de Dios. Se debe predicar de que ahora en estos tiempos que estamos viviendo de calamidad, se está levantando un pueblo que le cree a Dios, que actúa con fe, con esperanza y ayuda a su hermano. Se está viendo una iglesia cada vez más unida. Hablé con un amigo en Venezuela y me dijo, pastor, esto fue trágico, pero hoy como nunca estamos más unidos. Estamos gozosos, Dios está trayendo provisión, nos está ayudando. ¡Wow! ¡Qué bendición! Están recibiendo la gracia, la misericordia de Dios a través de una iglesia que se levanta y actúa en fe. Es necesario que todo esto acontezca. Miren, si fuera por nuestros pecados o por nuestras acciones, ya nosotros hubiéramos sido consumidos. Ya estuviéramos muertos hace rato. Si fuera por nuestras acciones, por más cristianos que somos, por nuestras equivocaciones, ya estuviésemos muertos. Pero si estamos vivos, es porque la gracia y la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Y si algún familiar ha pasado a la eternidad, es porque tiene propósito allá en el cielo. Pero eso es lo que está sucediendo. Las maldiciones que vienen o que están dictaminadas contra ti, las maldiciones que han sido dictaminadas en contra tuya, han sido adquiridas, han sido trasladadas, han sido depositadas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todas las maldiciones que han venido en contra tuya mueren en la cruz del Calvario en Cristo Jesús.
todos los que creemos en su nombre, los que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, somos librados de la maldición, de la vida, del enemigo en nuestra contra. Pueden caer 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero nosotros los que confiamos en el Señor, los que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, no nos pasa nada porque nuestra vida está en sus manos. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que dijo Cristo cuando fue a la sinagoga y abrió el rollo de Isaías. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quiero que sepas algo, 2026, estamos nosotros en el año del favor del Señor. Iglesia de Adoración está en el año de anunciar buenas noticias de la gracia de Dios. Deja de estar diciendo cosas negativas sobre tu vida. Nuestra boca se convierte en un instrumento terrible cuando estamos frustrados, cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos, cuando estamos resentidos. Nuestra boca es el instrumento de nuestra alma para decir cosas terribles. Cambia eso. Comienza a declarar buenas noticias sobre tu vida. Tú eres un vencedor, tú eres un conquistador, tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús. Declara buenas noticias de la gracia de Dios. Esta es la temporada de sanidad a aquellos que están trastornados emocionalmente. Dios está aquí y es el año del favor del Señor para traer calma al tormento de tu mente. No al tormento de tu pareja, al tormento de tu mente, de tu vida. Dios está aquí para dar libertad a las almas que están encarceladas en las tinieblas. Dios viene a traer libertad. Y en los momentos de calamidad, en los momentos de dolor, en los momentos donde no tengo conocimiento y no sé qué hacer, la palabra de Dios dice que debemos utilizar una herramienta que se llama la fe. La fe es un instrumento que se utiliza en tiempos de dificultad. Tú no utilizas la fe cuando te ganas el baloto, si alguien se gana el baloto. Tú no utilizas la fe cuando tienes ascenso de trabajo. Ya lo tienes. Te ascendieron. Te remuneraron. Tú aplicas la fe cuando estás en un momento de dificultad. Tú aplicas la fe cuando te botaron del trabajo. Tú aplicas cuando el negocio fracasó. Tú aplicas tu fe cuando sientes de que todo el mundo está en contra, tu entorno está en contra de lo que Dios te ha dicho. Usted sigue adelante. Ahí se aplica la herramienta de la fe. ¿O es que usted cree que Noé, cuando construyó el arca, no tuvo que tener fe para escuchar los comentarios negativos de su esposa, o de su suegra, o de los vecinos? Recuerden que Noé estaba en una temporada donde no había llovido nunca, no había habido fenómeno del niño, de la niña, del abuelo, no había inundación. Y Dios mandó a construir algo que nunca había existido en la humanidad. Pero Él, en esos momentos de dificultad, ¿qué utilizó? La fe. Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, Dios no lo mandó a un hotel 6 estrellas. Dios no lo mandó a un hotel, al Waldorf Astoria, allá en Nueva York. No. Lo mandó al desierto. Y en el momento del desierto, Él entró de una comodidad a una incomodidad. Pero en medio de su incomodidad, Él podía dormir tranquilo porque utilizó la herramienta que se llama la fe. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Usted tal vez puede tener poco conocimiento teológico, pero lo que usted necesita saber para ser un cristiano verdadero, apasionado, es tener y activar todos los días tu fe.
en los momentos más difíciles utilizar la fe. En estos momentos, vea, yo vi un video de un niño, me puso a llorar, que fue rescatado de un derrumbe allá en Venezuela. Y el niño comentaba que había perdido a su papá, a su mamá. Pero me puse a llorar porque yo no vi la actitud del niño derrotado. El niño estaba sorprendido y con una mirada como de agradecimiento de que estaba vivo. ¡Wow! Ahí Dios me dijo, la fe se aplica en momentos de dificultad. La fe se tiene que aplicar en los momentos donde hay crisis, donde muere un ser querido, donde te falta algo, en medio de una enfermedad, en medio de un tropiezo, de una tormenta. Ahí se necesita aplicar la fe que te da esperanza, la fe que te da nuevas fuerzas para seguir caminando y poder vencer la tormenta. Hay un ejemplo que utiliza nuestro pastor en un pasaje de la Biblia donde ustedes saben que Jesús hizo muchos milagros y Jesús sanó muchos ciegos. Pero hubo un ciego en especial que él hizo como una... ¿Qué te digo? Como lo hizo de una forma que tal vez para nosotros es un poco brusco, es un poco, no sé cómo explicarlo de manera elegante, pero como que no es polite en el buen inglés, no es como correcto. Jesús utilizó lodo o había arena en la tierra, ahí en el lugar donde estaba, y él tenía que hacer lodo. ¿Y cómo hizo lodo? Tuvo que escupir. Y nuestro pastor nos comenta de que no fue que para hacer lodo no tuvo que... No. Cuando está seca la tierra, usted tiene que depositar. Usted tiene que agregar una cantidad prominente. Una medida estremecida, es rebosante, ¿verdad? Para poder crear lodo. Y quiero que vayamos al texto porque ahí nos muestra este pasaje profundidad en la cual creemos conocer pero sabemos poco y entendemos que en los momentos de dificultad lo único que nos salva es la fe. ¿Ok? Quiero que vayamos a Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiero que me acompañes poco a poco con este texto, porque era una persona que tenía una dificultad. Era una persona que era, ¿cómo se dice ahora en estos tiempos para no discriminar? Tenía una discapacidad, ya no se dice, se dice una condición de discapacidad. Era ciego. Pero no solamente era ciego, sino que era ciego desde que nació. Quiere decir que esta persona no conocía colores, no conocía figuras, no conocía nada. Estaba completamente nuevo, ciego, no sabía de nada. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, parecido como a lo que los pastores estaban diciendo, que la razón por la que pasó la tragedia fue por pecados. Aquí están preguntando a los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? O sea, el ciego o sus padres, para que haya nacido ciego. Versículo 3, y me encanta la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Toda tragedia que nos pase a nosotros en vida no es como una consecuencia de maldición, sino para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Estamos pasando por un momento de calamidad. Dios va a utilizar ese momento para mostrar su poder y su gloria en tu vida.
para que las obras de Dios se manifiesten en él. Levante una de sus manos al cielo y diga: Señor, yo quiero que tus obras se manifiesten en mí. Amén. Baje su mano. No pecó él, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué nos quiere decir hasta ahora la palabra de Dios? Todos nosotros, cuando estamos lejos de Dios, lo que vivimos es en oscuridad. El tormento nos vence, la tormenta, la crisis nos vence, pero cuando estamos en Cristo, la luz de Cristo siempre va a alumbrar en nuestra vida. Él es la luz del mundo. Y diciendo esto, que es profético, entonces Jesús procedió a hacer el milagro. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra. No voy a hacer la onomatopeya, pero escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjate qué interesante esto. ¿Por qué Jesús? Mira, hay cosas que nosotros podemos conocer, pero poco sabemos. ¿Por qué Dios lo hizo así? Diga conmigo, porque Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Soberanía de Dios. Él tiene la última palabra. Pero esto no lo hizo porque en las otras partes Él sanó a los ciegos y los ciegos sanaban instantáneamente. El milagro se hacía instantáneamente. Sin embargo, este fue un acto simbólico. Recordemos que este ciego no era cualquier ciego, era un ciego de nacimiento. ¿Y qué utilizó Jesús para poder hacer lodo, aparte de la saliva que utilizó? La tierra. Vamos al principio, Génesis capítulo 2. Cuando Dios formó al hombre, ¿de dónde formó o qué utilizó Dios para formar al hombre? El barro. Dios, en el principio, cuando creó al hombre, utilizó la tierra, utilizó el barro para formar al hombre. Y dice, y luego le dio aliento de vida. ¿Con qué dio aliento de vida a Dios? Con su boca. Aquí Jesús está utilizando el mismo recurso de la tierra, pero esta vez está utilizando el agua de la boca, está utilizando la saliva. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos criterios sobre esto, pero cada vez que conozco sé menos. Pero mucho criterio hay en la cual dicen que Jesús hizo esto para representar que el milagro que Dios hizo en este hombre no fue un milagro de enmendadura, fue un milagro para hacer todo completamente nuevo, para hacer algo completamente nuevo, de paquete. Cuando en tu vida haya crisis, haya problemas, haya dificultades y Dios interviene, Dios no interviene para enmendar tu vida, Dios viene para hacerlo nuevo completamente. Ahora, ¿por qué utilizó saliva? Algunos teólogos dicen que fue para darle respuesta a la fórmula bautismal que le dijo a Nicodemo cuando dijo de no solamente el hombre tiene que nacer de nuevo del espíritu y del agua, y estaba haciendo la fórmula bautismal. Otros están diciendo de que es la fórmula cristológica. Mire, a ti no te interesa si eso viene por fórmula bautismal o viene por la fórmula cristológica. A nosotros como iglesia lo que nos tiene que importar es que Dios, cuando interviene en tu vida, lo hace nuevo, renueva completamente tu vida, no enmienda tu corazón, lo sana completamente. Eso es lo que Dios hace. Hizo lodo, le puso
el lodo en los ojos. Y yo pregunto, ¿inmediatamente sucedió el milagro? Dígalo con convicción. ¿Inmediatamente sucedió el milagro? No. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Volvemos a la misma respuesta. Porque Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero aquí nos está dando una gran enseñanza Cristo Jesús. Versículo 7 dice, y le dijo Jesús al ciego, ve a lavarte. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Oiga, vamos aquí, vamos a ponernos claros. O sea, si tengo a la persona que me hace el milagro completo, que lo hace todo y lo puede hacer tan solo una orden, una palabra tuya, un pequeño gesto, ¿y qué pasa? Mi vida. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que yo creo. Sin embargo, aquí no sucedió así. ¿Por qué? Porque aquí Dios quiso darle una enseñanza al ciego, a los discípulos y a todos los testigos que están viendo este pasaje para decir, Dios coloca el milagro en tu vida, pero tu manera de activarlo es a través de la fe. La fe te lleva a una cosa que se llama obedecer. Si tú no tienes fe, entonces tú vas a decir, esta persona que es ridícula, ¿qué fue lo que me hizo? ¿Qué le pasa? ¿Esto qué es? Tras de que estoy ciego y me va a hacer burla, se va a burlar de mí, me va a colocar en ridículo. Muchas veces podemos cuestionar las maneras como Dios actúa en nuestra vida. Muchas veces podemos cuestionar la forma como Dios se mueve en nuestra vida. Pero no estamos aquí para teorizar cómo Dios se mueve en tu vida, cómo Dios se mueve en la iglesia. Estamos aquí para activar la sensibilidad por medio del Espíritu Santo para que aprendas a comprender y a entender los movimientos de Dios en tu vida. Muchas veces Dios se mueve, hay un dicho que dice de manera misteriosa. Tú no sabes cómo lo hace, pero Dios lo hace. Como dice la canción, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que si lo va a hacer perfecto, como todo lo que hace Dios. Entonces, el milagro está activado, está en ti. El milagro está depositado en ti. Pero la iglesia tiene que activarlo con la fe y con una fe en acción. Con una fe que obedece. Con una fe que no solamente cree, sino que actúa. Nosotros no somos una iglesia que decimos que Cristo vive en nuestro corazón. Nosotros somos una iglesia que demostramos con nuestras acciones que Cristo vive en nuestro corazón. Somos una iglesia que aprendemos a obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios es aprender a morir. Nosotros tenemos que aprender a morir. Este ciego tuvo que aprender a morir a sus conceptos, a morir a esos esquemas mentales en los cuales él pensaba que Dios podía hacer el milagro. Él simplemente lo que hizo fue obedecer, aprender a entender, a aprender a vivir bajo la obediencia de Dios. Cada vez que yo le creo a Dios y obedezco a Dios, milagros pueden suceder a mi favor. Milagros pueden suceder en mi vida. Ve a Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué bendición que este ciego ya no era ciego, un ex ciego. Ahora veía y veía bien, porque Dios todo lo hace bien. No regresó con miopía, no regresó con astigmatismo, no regresó con presbicia, que ahora me dijo el oftalmólogo que tengo presbicia. Presbicia. Estoy viejo, presbicia. Eso de los que se alejan para poder ver. Presbicia. Yo le pido al Señor que me quite la presbicia. Ve, aquí el mensaje es más profundo. El mensaje es, Dios todo lo que hace en tu vida lo hace perfecto, lo hace bien.
Y aprovecha precisamente las circunstancias negativas de tu vida para que tú puedas activar tu fe, para que tú puedas creer y actuar conforme a tu fe. Versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Aleluya. Tal vez en tu pasado estabas mendigando amor, mendigando afecto, mendigando porque te sentías solo, desamparado. Pero cuando Dios intervino a tu vida, te dio un corazón nuevo, te dio una mentalidad emocional estable. Ahora tu vida no depende o tu felicidad no depende porque tu pareja es la fuente de tu felicidad. Tu felicidad depende de la gracia, de la misericordia y del amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre perfecto, de ese Padre que aunque si tu Padre terrenal o tu madre terrenal te abandonare, con todo y eso el Señor te recoge. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros hablamos. Es el año del favor, de la misericordia de Dios sobre tu vida. No es tiempo de condenación, es tiempo de gracia, de amor. Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a hacer el milagro contigo, pero estás ciego. Estás ciego. Ves que Dios se está moviendo, pero estás ciego por tus pecados, estás ciego por tu negligencia, estás ciego porque tú no puedes comprender y pierdes la sensibilidad de que Dios está contigo en medio del problema, en medio de la dificultad. Usted no sabe lo difícil que es decir a una persona que está en medio de una dificultad, decirle Dios está contigo. Eso es como el que tiene, ¿alguien ha sufrido de ansiedad? ¿Alguien ha sufrido? Seamos honestos, de ansiedad, ataques de ansiedad. Y usted no ha llegado a alguien y le dice, oye, ¿por qué te angustias? Oiga, usted escucha eso y usted siente que le dan una patada en el hígado. Claro, se supone que yo quiero no estar pensando con ansiedad. Pero la ansiedad es a veces un tormento, una cosa que no puedes controlar. Es tan pesado que a veces no te deja ni dormir. Se aumentan los parlantes en tu mente, en tu cabeza y comienzas a pensar cosas y entra un pánico, comienzas a tener taquicardia, comienzas a tener hiperventilación. Es una cosa terrible. Y en esos momentos se te oscurece la vista. Se te oscurece la visión. Cuando ves a tu hijo que le revisas la ropa y te das cuenta que hay un producto que siempre dijiste que no se debe usar, el ser humano no debe usar esto, y lo ves que lo tiene en el bolsillo, en su cuarto, se te apagan las luces, se te cierran los ojos. Cuando el médico te dice, tienes un dictamen que no esperabas, una noticia que no esperabas. A partir de ahí se te nubla la visión, se te oscurece todo. Pero déjame decirte algo, iglesia, no importa qué tan oscura sea la noche, en medio del surco de dolores, el Cristo que habita en ti te acompaña. Está contigo. ¿Y qué debo hacer yo si sé que Dios está conmigo? Si Dios está conmigo es como el Dios que Cristo representa, el lodo untado en mis ojos. Está en mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar en fe. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar en fe. Creerle a Dios. Cuando le creo a Dios, milagros pueden suceder en mi vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo del favor de Dios sobre ti. Es el tiempo de sanidad. Es el tiempo de que tú ocupes y te vistas con el linaje que Dios te ha colocado en Cristo Jesús. Eres un campeón. Eres un conquistador. Eres un más que vencedor.
Dios te saca del medio del lodo cenagoso. Dios te saca del medio del pozo. Dios te libra de la tormenta. Él está contigo. Él está aquí. Así que hoy yo te invito a que tú puedas hacer una confesión con Dios. No tenemos confesionario aquí en la iglesia, pero tú puedes ahí confesar. Confesar tus pecados, tus temores. Entregarle a Dios tus cargas. Dice la palabra de Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Así que vamos a hacer una confesión. Hoy vas a ser libre. Vas a confesar. Y quiero que me ayuden con las luces. Si pueden apagar las luces del techo, por favor. Quiero un momento de intimidad. Ahí, que nadie te vea. Ahí en tu cubículo, en tu silla. Que tú puedas confesarte ante Dios. Y si tienes una carga, entrégale tus cargas a Dios. Si has caminado sin fe, es momento para que le pidas perdón a Dios y dices, Señor, yo decido caminar en fe. Si has perdido la energía, has perdido el vigor, has perdido las ganas, el ánimo, ahí confiesa ante Dios. Si hay alguien que tiene que entregarle una carga, se siente cargado por algo, entrégale las cargas a Dios ahí, pero abre tu boca. Abre tu boca. Si hay alguien que se siente atormentado, que tiene pensamientos negativos. Si hay alguien que está dictaminado con un trastorno de ansiedad, de depresión. Vamos, ese es el momento para que tú confieses ante Dios y se lo entregues a Él. Yo conozco un Dios que es misericordioso. Un Dios que lo que hace, lo hace para bendecirme. Lo hace para bendecirme. Dios me ama. Toda la condenación ha sido cargada en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahí donde estás, ahí confiésate, dile, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi mente. Te entrego mis pensamientos. Lo coloco en tu presencia, Señor. Hoy declaro con mi boca que soy tu hijo. Soy un vencedor. Soy un conquistador. Soy más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas creyéndole a Dios, que Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Declaramos como iglesia y decimos: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. ¿Qué cosa? De la bondad de Dios. Se puede colocar de pie y puede decirlo conmigo. Ahí levante sus manos. En mi vida ha sido bueno. Póngase de pie, a ver, dígalo. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada
aliento. Yo cantaré, ¿qué cosa? De la bondad de Dios. Declare sobre su vida, sobre su familia. En mi vida Él ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Ahí con sus manos levantadas al cielo, repita conmigo: yo sé que la vida no es color de rosa, pero yo sé que en mi vida Cristo me acompaña. Dile: Cristo está conmigo en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa la situación, mis ojos verán el milagro de Dios en mi vida. Levante sus dos manos al cielo. Nos vamos de este lugar sanos, ungidos y bendecidos por el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Declaramos cielos abiertos, puertas abiertas sobre esta iglesia. Que todo lo que hagas prospere, que el favor de Dios esté contigo, que el Señor cierre puertas a aquellas cosas que te van a hacer caer, y que Dios te abra puertas, con puertas, portones que sean de la bendición de Dios y del propósito de Dios en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.